considero fundamental, que es hablar sobre el rol de la comunicación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo voy a hablar un poco del marco general, después va a hablar la Paula y va a hablar Carlos. Eh, en términos, van a hacer una segunda bajada sobre el tema. Eh, no esperen que nos pongamos a debatir mucho, somos bastante amigos, hemos conversado largamente estos temas, por tanto, a esta altura del partido tenemos más consensos que disensos, así que si esperan que vamos a pelear, no vamos a pelear esta vez por lo menos. Pero sí, nuestro interés y nuestro objetivo central es entregar una perspectiva sobre cómo mirar estos problemas, una perspectiva siempre súper constructiva en términos de que creemos que estamos en un problema que no es ni del gobierno ni de nadie en particular, sino que es un problema que tiene nuestro país, el mundo, pero en este caso en concreto nuestro país, por tanto, nuestro espíritu no es otro que ese. Entonces yo voy a hablar como de ciertos antecedentes básicos de la comunicación y voy a partir por una cosa fundamental, de empezar a entender qué es una crisis. O sea, cuando uno dice vamos a enfrentar una crisis, lo primero es empezar a preguntarse, bueno, ¿qué es una crisis? Entonces, uno puede recurrir a un montón de definiciones, pero a mí me pareció interesante y didáctica la de Pearson y Clare, que no es muy nueva, pero que habla con uno de los elementos fundamentales. O sea, cuando uno habla de crisis, está frente a un acontecimiento, en primer lugar, inesperado, no lo planificamos o se vino relativamente rápido, súbito y extraordinario, o sea, no representa la cotidianidad, frente al cual una organización, que puede ser un país, puede ser una empresa, tiene que reaccionar constituyendo los desarrollos y efectos de este proceso una amenaza mayor a la supervivencia de la entidad. O sea, es algo que nos amenaza. O sea, eso es lo primero que uno tiene que entender. Cuando estamos hablando de crisis, estamos hablando que rompe, algo que rompe un hilo tradicional y natural del funcionamiento de las cosas. Entonces, primer elemento importante que yo creo que hay que señalar, que aquí estamos frente a una crisis mayor. Una crisis mayor que tuvo un origen, en primer lugar sanitario, que deriva en un ámbito, en un desarrollo importante en términos de consecuencias económicas, desempleo, falta de liquidez para las empresas, y que tiene además un componente social. Aquí voy a permitirme una pequeña crítica, sobre todo al discurso más que ha tenido más parte importante del gobierno, principalmente, que ha definido la crisis social como una consecuencia de la crisis económica. La crisis social es mucho más que eso. El problema social que tenemos, en términos que ha sido largamente trabajado, entre otras cosas, por la mesa social, en términos de las consecuencias en salud mental, las consecuencias que incluso recién comentaba anecdóticamente Oscar, de estar confinados, eso no es meramente un problema, no es meramente una derivación de un problema económico. Sin duda alguna, parte de los problemas sociales tienen que ver con lo económico, o sea, la cesantía, la incertidumbre sobre los ingresos, etcétera. Sin embargo, esto además se da en un contexto que no se dio necesariamente en los otros países, de una desconfianza institucional y política muy fuerte que llevó en buena medida a lo que es el estallido social del 18 de octubre del año pasado. O sea, esta es una crisis que se da en el contexto de otra situación de crisis, pero aunque no hubiese habido esa crisis, sí en un contexto mayor de desconfianza sobre lo que hacen las autoridades. Entonces, estamos en una crisis que no es una mera crisis sanitaria, no es meramente una crisis económica, es una crisis que tiene bastantes componentes. Segundo lugar, esta es una crisis de mediano plazo. Es decir, nosotros estamos en pleno confinamiento, estamos en pleno problema de aparentemente una relativa estabilización, pero estamos todavía en la parte más crítica de la parte sanitaria. Sin embargo, eso va a producir un pic, que en algún momento para atrás vamos a decir, estuvimos en el pic y se va a estabilizar o aplanar la curva, como se dice, para llegar a un momento de una transición. Esa transición es una transición de una actividad semi-normal. Las cosas no se van a solucionar en ese momento, se van a empezar a mover lentamente, pero no va a haber una solución frente a los problemas ahí. Por lo tanto, ese es un periodo que probablemente se va a alargar de agosto, tal vez septiembre, hasta marzo o abril del próximo año, contexto en el cual deberíamos contar con una vacuna. La vacuna abre una nueva fase que es propiamente la fase de recuperación.
Es decir, tenemos una historia que contar o una crisis que enfrentar que entre los tres componentes fundamentales que tiene no va a tener resultados positivos antes del final del próximo año. Y eso además, particularmente lo que llamamos la fase 2 y la fase 3, se cruza con el proceso constitucional y electoral. Es decir, tenemos pendiente un plebiscito constitucional que debería muy probablemente llevar a una revisión, o no una revisión, sino que a una reformulación constitucional, o sea, un proceso constituyente, y adicionalmente tenemos procesos electorales durante el próximo año. O sea, ese es el contexto que uno tiene que entender respecto de la crisis. Siempre, la otra vez la Paula lo comentaba cuando hacía clases, decía, yo insisto mucho en un adecuado diagnóstico de los problemas. Sí, o sea, cuando uno no entiende la magnitud de los problemas, muchas veces no logra generar soluciones que puedan ser acorde al problema que está teniendo. Entonces, en ese sentido, la crisis que tenemos no es una crisis comunicacional. Eso es muy importante también de entender. La comunicación, y nosotros estamos aquí en un seminario de comunicación y puede ser paradójico que en un seminario de comunicación yo diga que aquí no estamos en una crisis comunicacional, porque no estamos en una crisis comunicacional. O sea, la comunicación no va a solucionar esta crisis. Sin embargo, también es verdad que esta crisis no se va a solucionar sin una adecuada comunicación de parte de todos aquellos que tienen rol de autoridad en nuestro país. Ahora, aquellos que tienen roles de autoridad, en la segunda parte hablaré un poquito más de eso, pero todos aquellos que tienen roles de autoridad, uno debería señalar ciertas tareas básicas que tiene, y en general un gobierno tiene estas tareas. En primer lugar, la autoridad que encabeza el gobierno, pero no se agota en el gobierno ni remotamente, necesita transmitir a la ciudadanía una estrategia de enfrentamiento. Las personas, los ciudadanos necesitamos saber que existe un plan para resolver este problema. No solamente el problema, recuerden que si mencionamos esto en términos de su complejidad, un plan para enfrentar la complejidad de esto. Segundo lugar, la autoridad debe ser la principal fuente de información. Eso significa información constante, de tal modo de no quedar vacíos comunicacionales, información oportuna en términos de los timing, es decir, llegar a tiempo con las cosas, no iniciar la apertura de cosas cuando todavía no es tiempo, no hablar de nueva normalidad cuando todavía no es tiempo, etc. Y además información veraz y transparente, lo cual genera confianza. Por tanto, una segunda tarea, necesitamos ser una fuente de información de calidad. Tercer lugar, la autoridad debe ser el principal, aquí hay un tecnicismo comunicacional, un agenda setter. Debe ser quien es capaz de poner los principales temas de discusión. Si la autoridad va persiguiendo los temas, en lugar de ser quien va logrando instalar cierto nivel de temas, tiene un problema. O sea, la autoridad necesita ir teniendo cierto control. Es imposible que lo tenga en su totalidad, sería una ficción, pero necesita luchar por tener cierto control del ingreso y salida de temas. Junto con eso, hay una cosa bien importante que es que ahora sobre todo va a ser muy relevante, que tiene que ver con el manejo de las expectativas ciudadanas. ¿Qué viene? ¿Qué podemos esperar de lo que viene? ¿En qué consiste esta nueva fase? Y además debe administrar las diversas fases de la crisis. Toda crisis tiene fases. En este caso, yo personalmente creo que es importante definir al menos estas tres, las cuales deben ser administradas. Y algo de lo cual se habla muy poco, que sí es un deber de la autoridad, sobre todo en el trabajo junto con los medios de comunicación, es el combate a la desinformación. La OMS habla de la infodemia, se han lanzado distintos conceptos, pero básicamente una de las características que ha tenido esta pandemia, particularmente en tiempos de redes sociales, tiene que ver con la sobreinformación y con la gran cantidad de circulación de información falsa. En ese sentido, uno de los deberes de la autoridad es tener una autoridad que permita entregar información de calidad de tal modo de combatir la desinformación. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que uno debería plantearse?
en términos de los logros que uno debería tener como autoridad. Uno debería evaluar la calidad de la comunicación gubernamental en términos de conseguir adhesión social a las medidas. Adhesión social hablo en términos de disposición a. No necesariamente que esto ocurra porque tiene una serie de otros componentes como si efectivamente están llegando las ayudas a las personas, etc. Pero necesitamos adhesión a las medidas. Segundo lugar, la autoridad debe ser evaluada en términos de si está logrando confianza ciudadana. En tercer lugar, la calidad de la comunicación gubernamental y lo bien ejecutada que esté, responde también a la pregunta si ha disminuido la incertidumbre que siente la ciudadanía naturalmente en un periodo de crisis como este. Y por último, sí, y esto es muy importante en periodos de crisis, si es que a partir de la acción se está cuidando la convivencia democrática de un país. Una de las grandes tentaciones que tienen las crisis, particularmente las crisis que viven los países en términos de situaciones nacionales mayores, es que dado que se ejercen estados de excepción, es muy fácil que la convivencia democrática o que se dañe o que se pasen a llevar derechos de las personas. Por lo tanto, un elemento muy importante es cuidar que el diálogo, que no salgamos de esto finalmente más polarizados de lo que estábamos antes de la crisis. Si salimos más polarizados, si la democracia sale más dañada, la crisis nos generó un nuevo efecto, que es un efecto político, que al menos hasta ahora yo creo que no se ha desarrollado. En ese contexto, yo voy a plantear como un punto central y un punto fundamental, que creo que es donde tiene que estar el desarrollo de esto, tiene que ver con la construcción necesaria de un relato comunicacional desde la autoridad. Cuando uno mira qué es lo que se ha hecho, hacia dónde se ha movido la autoridad, básicamente actualmente, una de las características que ha tenido es ocupar fórmulas narrativas particulares. Una fórmula narrativa particular vinculada al retorno seguro, una narrativa particular respecto a la nueva normalidad, o una un poquito más general, pero que de todas maneras es particular, que es una narrativa de guerra, que el enemigo poderoso, la batalla de Santiago. Sin embargo, no existe de parte de la autoridad una transmisión en general de una narrativa o un relato comunicacional que dé cuenta de las fases que vamos a ir pasando, porque de esta, a medida que bajamos, es un logro para entrar en otra fase que va a tener complicaciones que son sumamente distintas y donde las presiones, donde la vivencia de las personas, donde básicamente donde la crisis económica se va a hacer muchísimo más patente. Por lo cual es fundamental para la generación de expectativas adecuadas este manejo que se hace en términos de un relato unificador que nos va mostrando que a dónde tenemos que llegar, porque donde tenemos que llegar no es en 6 meses más, sino que probablemente va a ser en 12 meses más o en 18 meses más. Por lo tanto, aquí hay algunos elementos que me parecen importantes en la construcción de un relato comunicacional. Primer elemento, necesitamos que tenga un carácter, que capture la multidimensionalidad de la crisis. O sea, creo que se ha hecho básicamente de una crisis sanitaria a una económica y creo que esto tiene una integralidad un poco mayor que eso. Segundo lugar, necesitamos un relato que incorpore la extensión temporal de la crisis. La crisis tiene una extensión temporal y además tiene un transcurso. Ese transcurso es el que va dando la adecuación en términos de timing de la generación de contenidos específicos en cada una de las fases. Tercer lugar, una mayor inclusividad que se entregue en el relato. Esto no puede ser un relato de gobierno. Esto no es un logro o una pérdida del gobierno. Esto es un problema del país. Y en ese sentido, un problema en el que tienen que estar metidos
Los gremios, los expertos, los medios de comunicación, las organizaciones ciudadanas. Esto no es el gobierno salvándonos de la crisis. Cuarto lugar, el problema de la empatía, que lo desarrollaré porque vamos a una segunda vuelta después más rápido y que voy a desarrollar un poco más de sobre el tono. Pero claramente uno de los elementos fundamentales que uno tiene que entender es la contraparte está viviendo niveles de ansiedad importantes al momento de recibir la comunicación. Junto con eso, necesitamos un relato que le dé coherencia a las cosas, porque de ese modo lo que digo después adquiere como dice el punto siguiente, adquiere una lógica con lo que dije antes y con lo que dije después. Entonces, cuando uno construye un relato comunicacional, no es un problema meramente de decir las cosas bien o decir las cosas bonito. El punto radica en un sentido estratégico de darle una continuidad, de darle un significado a lo que uno va haciendo, que las cosas parcialmente que va haciendo el gobierno y que van haciendo los distintos actores se vayan aunando y por lo tanto poder manejar todas aquellas tareas que señalé al principio. Bien, ahora, a partir de esto, yo voy a darle la palabra a Paula Walker, que va a hablar sobre un punto bastante más específico, al igual que Carlos, y luego de eso vamos a dar una segunda vuelta cortita de cada uno, en que vamos a cerrar más o menos las cosas que dijimos. Paula, ¿puedes compartir tú? Sí, le pedí, Yo voy a ¿me van a compartir. ayudar a compartir? Sí, me va a ayudar Oscar a compartir. Oscar, si puedes poner la primera parte, solamente la tapita. Bueno, primero saludar a todas y a todos los que nos están acompañando. Agradecerle a la facultad y en este caso a Rodrigo y a Oscar. Y quiero partir diciéndoles desde dónde voy a dar las opiniones que voy a dar. Yo he tenido el privilegio de trabajar en los últimos 25 años de mi vida ligada al mundo de lo público y la política y las comunicaciones desde, yo diría, dos ámbitos relevantes pero súper distintos. Acompañé a la presidenta Bachelet en dos de sus gobiernos, o sea, en los dos gobiernos, tanto en el equipo de dirección de prensa como directora de comunicaciones del gobierno. También he trabajado en Naciones Unidas, estuve con ella en ONU Mujeres, por lo tanto tengo la experiencia de el trabajo gubernamental, el trabajo de Naciones Unidas, y eso me permite poder transmitirles hoy día ciertas apreciaciones de lo que estamos viviendo desde alguien que ha estado dentro del gobierno. Por lo tanto, ni soy súper peleadora, porque creo que hay que ponerse en los zapatos de quienes están gobernando hoy día, porque, como decía el profesor Uribe, es el momento de entender que a pesar de la mala elección que hizo el gobierno, este no es un problema de gobierno, este es un problema de país y es un problema que requiere de una colaboración que yo espero que a partir de pronto empiece a abrirse. Esta presentación tiene 5 lecciones aprendidas hasta ahora. El hasta ahora en realidad también es hasta el tiempo que me dio para prepararla, pero de verdad el hasta ahora es las 5 cosas que hemos visto y voy a partir desde lo más grueso a lo más específico. Ya, Oscar, pasemos a la siguiente. La primera lección que a mí me parece muy, muy relevante es el rol y las consecuencias del tipo de liderazgo. Y aquí hay un dicho africano que a mí me gusta mucho, y es que tú tienes que elegir dos cosas cuando eres líder o lideresa. Tienes que elegir si vas a llegar rápido, que mi impresión es que fue la elección que hizo el gobierno, liderado por el presidente Piñera, o si en realidad quieres llegar lejos. Cuando uno quiere llegar rápido, parte solo, parte de una manera poco colaborativa, parte de una manera bien campeona. Cuando uno quiere llegar más lejos, va en manada, va en grupo. Y este es un problema que requiere de la manada, este es un problema que requiere de todos nosotros y todas nosotras. Entonces, la primera cosa de esta primera lección es que el líder o la lideresa da el ejemplo.
traza el horizonte, traza la línea. Por eso los ejemplos, cuando entramos en estas discusiones para los que tenemos acceso a redes sociales, a Twitter y a esa conversación, cuando el presidente come pizza o cuando el presidente va a comprar vino o cuando el presidente dice que estamos mejor preparados que Italia en marzo, todas esas señas son señas que a las personas le hacen mucho sentido, porque van prefigurando o pincelando el tipo de liderazgo que tenemos. Entonces, pueden pasar un ministro, dos ministros, tres ministros o ministras de salud. Esperemos que no. Pero eso puede suceder porque, lamentablemente, el liderazgo es el que va trazando el tipo de camino que vamos a seguir, sobre todo en este tipo de crisis, que es una crisis sanitaria, planetaria, que tuvimos la fortuna de que podíamos ver lo que estaba pasando en el hemisferio norte y sacar, teníamos ventaja. Estábamos viviendo el futuro desde nuestro presente. Entonces es muy central el rol del liderazgo y en este caso, si no hay un cambio estratégico, que no es comunicacional, el tono y la comunicación ayuda, pero como decía Rodrigo, no es un problema comunicacional. Si la estrategia del gobierno no cambia, incluso podemos tener cambios de ministro de por medio. Vamos al segundo aprendizaje o lección. Oscar. Entonces la lección 1 era ¿quién lidera? Lección 2, ¿a quién lidero? Y el gobierno aquí tenía que tomar opciones. Una posibilidad es creer que estamos hablándole solo a audiencias, que es un término bien de los 90, y que básicamente está caracterizado por una comunicación que es vertical, que no tiene ni una posibilidad de escuchar a los otros o a las otras a partir de lo que yo hago como gobierno. Una segunda lección son las personas, y por lo tanto, si ustedes ven ahí, la audiencia es una comunicación vertical, las personas requieren de un diálogo mediatizado por los medios de comunicación, incluyendo hoy día redes sociales, pero a mí me gusta mucho más una tercera línea de trabajo, que es una línea de trabajo que nos falta mucho todavía para poder instalar, que los gobiernos todavía no instalamos bien, que cada uno de nosotros somos actores sociales. Y somos actores sociales que hoy día tenemos un dispositivo muy poderoso, que son nuestros teléfonos y nuestro acceso a redes sociales. Y por lo tanto, la interacción es permanente. Y en este sentido, hay una comunicación que es mucho más circular, a diferencia de si elijo audiencias quietas a quienes yo puedo llamar y entregar mi información de manera muy vertical. Hemos conversado muchas veces con otras personas que tuvieron el cargo de directores de comunicaciones en gobiernos en la década de los 90, y claro, en esa época tú levantabas el teléfono y llamabas a 4 canales de televisión y a 2 directores de medios, y con suerte a 3 radios. Y la crisis se resolvía o se contenía. Hoy día eso es imposible. Por lo tanto, la interacción con las personas es súper relevante. Si mi medida es una mala medida, me voy a enterar muy rápido y no puedo hacer oídos sordos a eso. Entonces, cuando se elige el tono vertical y yo digo, nosotros tenemos controlada la pandemia antes que llegue, nosotros estaremos mejor preparados que Italia, cuando el ministro a cargo de la crisis dice, mis preparaciones se cayeron como castillos de naipe, figurativamente en el fondo se cae el gobierno, porque se cae la estrategia completa. Vamos a la lección 3. La lección 3, si la primera era ¿quién lidera? La segunda era ¿a quién lidero? Y estas son puras elecciones que hace el gobierno, cualquiera, el gobierno del presidente Piñera, el gobierno de la presidenta Bachelet en su momento. La tercera lección aprendida a estas alturas es, ¿realmente yo sé en qué contexto estoy liderando y por lo tanto estoy comunicando? Y esta es una de las más complejas, porque yo pienso que estamos en un cambio total. Estamos saliendo de una era industrial, vertical, autoritaria, donde el jefe o la jefa siempre tenían la razón. Y estamos entrando a otra era, que es una era digital, que es la era de los nodos, de las redes, que es la era de la colaboración, que es la era donde yo confío más en un otro desconocido que en una institución, porque el otro desconocido tiene una manera de relacionarse como la mía y no tan vertical como las instituciones. Por lo tanto, cuando yo elijo la comunicación que voy a dar, no puedo despreciar el contexto.
Y en ese sentido creo que al gobierno le ha faltado comprender mejor el contexto. Tuvimos un tráiler del contexto para el 18 de octubre con el estallido social, y el gobierno tuvo esa enorme oportunidad en octubre de comprender a cabalidad el país que estamos viviendo. ¿Qué hay? Pobreza y desigualdad de una manera en que probablemente la gran mayoría de las personas pensó que no tenían. Pero existe y existe como una herida muy profunda entre nosotros. Rabia, miedo y tristeza en todas las encuestas. Son las tres emociones que que las personas más sienten por lejos. No hay esperanza, no hay luz, hay mucha sombra hoy día. Y por lo tanto la comunicación del gobierno no puede comunicarse sin comprender las emociones de quienes los están escuchando. Hay desconfianza, hay baja adhesión al gobierno. La baja adhesión del gobierno se viene arrastrando hace muchos meses. Si yo sé que soy un gobierno con baja adhesión, mi responsabilidad es justamente ensanchar las espaldas, no de la adhesión a mí, sino que de la confianza para que aquello que yo diga las personas puedan, primero, creerme, segundo, intentar comprender y sentirse convocadas. Bueno, la baja adhesión a los partidos políticos, la baja credibilidad de las instituciones. Entonces, frases como que yo no sabía que existía tanto hacinamiento, que la pobreza era tan profunda, el show al que nos hemos visto sometidos de repartir alimentos con marca de políticos, de la amplia abanico de políticos y políticas del país. Un anuncio en cadena nacional en un momento donde la palabra hambre estaba reflejada en los edificios de la ciudad, anunciando entrega de casas que se demoran, de cajas que se pueden demorar 5 o 6 semanas hasta recién terminar. Ese tipo de errores comunicacionales que comete la autoridad tienen un impacto gigantesco en las personas. Y por lo tanto, eso es muy relevante de tener a cargo. Hay una cuarta lección, porque no me quiero pasar mucho del tiempo, que tiene que ver, Oscar, si puedes pasar. La cuarta lección es, ¿qué tono de la comunicación voy a elegir? Y esto que lo mencionaba Rodrigo es muy relevante. Y yo lo quise poner en este clivaje entre la era que vamos dejando fuera de la verticalidad, que al gobierno del presidente Piñera le acomoda mucho, que es la verticalidad, las instrucciones, tienen que hacerme caso a mí porque yo conozco este problema, versus la horizontalidad. Entonces, por ejemplo, sabemos nosotros lo que hacemos, ¿no? Estamos súper encima de lo que hacemos. Llegaron a anunciar un carnet de inmunidad en una crisis en que el mundo completo no sabe mucho del virus a medida que pasa el tiempo. Pero el ejemplo más cercano es del senador Osandón, que supimos ayer que ha recaído nuevamente, y si él está recayendo, ¿cuántos más de las personas que se contagiaron van a recaer y cuántas veces se puede recaer? Solo ese ejemplo da cuenta que hablar de inmunidad y de un carnet de inmunidad a los 5 semanas de la crisis es de una imprudencia que lo que genera en quienes escuchamos es básicamente desconfianza. Una mirada economicista versus una mirada humanitaria de la crisis, o humanista. Si yo tengo una mirada economicista, me preocupa la economía por sobre las personas, la vida de las personas, la protección de las personas, la confianza que necesito. Los países se construyen con su capital de recursos humanos por sobre cualquier otro capital. Por lo tanto, la relevancia de la mirada economicista versus la mirada humanista de la crisis hace toda la diferencia. Y aquí tenemos un montón de ejemplos. La apertura de la Pumanque probablemente sea de los gafes y de los errores que pasarán a los ejemplos de todos nosotros que hacemos clase en este tipo de cosas, ¿no? El lenguaje de la guerra. En la guerra hay vencidos y vencedores. En la guerra hay víctimas, pero también hay victimarios. Por lo tanto, el lenguaje de la guerra nos hace a todos ponernos en un estado emocional súper diferente. En la búsqueda de culpable. Te voy a encarcelar porque saliste a la calle. Esa lógica de comunicación
es muy compleja cuando, junto con esa lógica, de repente alguien dice, bueno, pero hagámoslo solidariamente. En un país que en los últimos 40 años venimos de una mirada individualista a todo. Aquí sobrevive el que, la presidenta Bachelet siempre lo decía, y lo decía con esta frase, el que se puede rascar con sus propias uñas. Y de un minuto para otro nos están diciendo que seamos solidarios, pero no sabemos ser solidarios. Nos cuesta mucho la solidaridad porque llevamos mucho tiempo viviendo en la individualidad, porque los fondos de las pensiones son míos, no son de todos nosotros para repartirlos solidariamente. Un ejemplo chiquito. Esta crisis nos pone en otro eje, en otra conversación. ¿En qué conversación? Una conversación que debiera ser más horizontal, centrada en las personas, en la precariedad y la pobreza como un elemento central cuando yo hago mis políticas públicas. Por lo tanto, no puede ser que todavía, a 3 meses de desatada la pandemia, las personas no pueden quedarse en sus casas porque no tienen recursos para quedarse en sus casas. ¿Hay porfiados y porfiadas que juegan fútbol? Sí. ¿Hay porfiados y porfiadas que se meten en el maletero de un auto? Sí. Pero convengamos que son lo mínimo de lo mínimo. La gran mayoría está saliendo a la calle porque necesita subsistir. Y no hay políticas públicas hoy día que estén centradas en esa lógica. La colaboración de la sociedad civil. ¿Pido colaboración a la gente o le digo a la gente que la voy a castigar? Yo creo que hay que pedir colaboración. Y si pido colaboración, tengo que tener un rol para la sociedad civil, donde estamos todos nosotros también. El llamado a la solidaridad versus un sistema y una mirada súper individualista. Ese cambio de mirada tiene que ser guiado por la autoridad y eso significa colaboración, significa horizontalidad, significa trabajo en red. Bueno, todos nos afectamos, las desigualdades y la pobreza de la gran mayoría del país es nuestra mayor vergüenza y nuestra mayor revelación de esta pandemia, pero a nivel general. Es un descubrimiento para los matinales, es un descubrimiento para la clase política, es un descubrimiento la desigualdad para la gran mayoría de las personas. Y eso dice mucho del tipo de país que hemos construido. Por lo tanto, somos también un país en ese sentido bastante pobre. Y eso es un desafío para la autoridad. Segundo descubrimiento, un Estado precario. Un Estado que no es capaz hoy día de abordar la avalancha que tenemos porque estamos en un estado que requiere de una modernización urgente. Yo llevo 25 años trabajando en este mundo y hace 25 años que escucho la modernización del Estado. Es una gran lección hoy día ver cómo vamos a enfrentar eso. Y la última lección de esta primera parte que tenía preparada tiene que ver con una dicotomía. ¿Voy a poner énfasis en el resultado o voy a poner énfasis en el proceso? Y a mí esto me parece muy relevante. A nosotros nos tocó mucho tener que tomar estas decisiones. Lo mejor y la manera infantil también de comunicar y por lo tanto cercana a una comunicación no responsable, es decir, lo tengo todo resuelto, no se preocupen, esto está bajo control, sobre todo cuando uno está frente a un tema de esta envergadura. Eso es lo poco responsable. Lo más responsable es decir, estamos frente a una situación llena de sombras, en una situación llena de incertidumbre, donde vamos a manejarla de manera transparente, vamos a contar el proceso, vamos a contar en qué nos equivocamos, vamos a pedir disculpas si nos equivocamos, pero también vamos a contar nuestros aciertos. Y en ese sentido vamos a pedir colaboración, porque los 4, los 5, los 8, los 12, los 25 que estamos a cargo de la crisis, no damos abasto, porque no tenemos las competencias para una crisis de esta envergadura. Por lo tanto, el énfasis en el proceso es eso, es decir, estamos llenos de dificultades, no sabemos bien cómo nos va a ir con estas dificultades, pero se las vamos a ir contando y vamos a ir pidiendo colaboraciones. Y cuando tengamos logros también los vamos a contar. Pero cuando nos equivoquemos, que las posibilidades de equivocarse son muchas, lo vamos a transmitir también. En ese sentido, la humildad y la colaboración, yo pienso que son esenciales en este momento. No sé si tengo más, no, llego hasta aquí y esa era mi primera parte.
Así que cambio, Rodrigo Uribe, te toca. Gracias, Paula. Carlos, Te acabo de compartir, Carlos, para que tengas privilegio de presentador si necesitas. ¿Aló, Carlos? No estás conectado con el micrófono, por si acaso. estás mudo. Ok, ahora Ahora sí, sí. ahora sí. Estás mudo, lo que es una rareza en ti, te voy a decir. Albornoz dijeron por ahí. Respondieron. Mira, yo antes tengo una presentación que quiero mostrarle, pero antes de eso quiero partir un poco sobre qué es lo que sabemos sobre este virus. La verdad es que no sabemos mucho. En realidad no sabemos nada. Lo único que sabemos de este virus es que este virus es lo que se llama, un matemático llamó un cisne negro. Yo antes de ser reeducado en esta facultad, me gustaban las matemáticas. Cuando fui reeducado me empezaron a gustar las ciencias sociales. Y el cisne negro, lo que dice este matemático, se llama Nassim Taleb, es que es un fenómeno que es impredecible, que ningún experto es capaz de predecirlo. Normalmente funcionamos, la economía, la sociología cada vez funciona más sobre la base de modelos que se predicen, y las políticas públicas se hacen sobre proyecciones de la economía, sobre proyecciones de la población, sobre encuestas, que las encuestas finalmente son simulaciones de cómo la gente va a votar, y estamos enfrentando, que es el principal problema de la comunicación, un virus que no tiene ninguna proyección porque no sabemos qué es. Y lo único que sabemos de los cisnes negros, lo que dice Taleb, es que provocan cambios estructurales en la sociedad. En sentido de lo que planteaba el profesor Uribe respecto a que esto no es una cosa que se va a solucionar cuando lleguemos a la meseta y bajemos, o cuando el virus se vuelva buena persona, sino que los efectos de esta crisis son mucho más largos en el tiempo, y por tanto toda la comunicación debe partir asumiendo la incerteza. Quiero mostrar algunos hechos de cómo han pasado las cosas en este tiempo para tratar de ordenar un poco, más bien yéndose a lo que ha ocurrido. Ahora sí voy a compartir la presentación. Voy a compartir la presentación. Voy a partir por el inicio, como dicen los filósofos. Primero quiero citar una cosa que leí en un libro que se llama Chamullo, porque, o sea, si hay algo que la era del chamullo nos ha dado, que la gente como nosotros, que nos dedicamos a la comunicación, nos ha dado más trabajo, porque la era del chamullo realza más aún el valor de la comunicación en políticas públicas y de la comunicación certera. Estas dos frases que están entre comillas son citas del libro Chamullo, y dicen dos cosas que a la larga remontan a que la política no ha cambiado, pero sí ha cambiado, pero la comunicación, por tanto, se ha incorporado como parte fundamental de la política. Primera cosa que dice es que la lógica política del Estado requiere limitar esa creatividad. El libro se refiere a lo que es todo lo amplio que puede ser la comunicación, para que los significados sean homogéneos, para que los mensajes sean idénticos y para que todos entiendan lo mismo. O sea, es una comunicación pensada desde las personas, no del Estado, sino desde lo que las personas entienden. La otra cosa es que esta segunda frase me gusta mucho porque asume también el factor emotivo de las comunicaciones. Como les decía antes, cuando me reeducaron, entendí el valor de ello. La política es en gran medida una batalla por los prejuicios, por los instintos. Quien logra fijar los prejuicios, las instituciones básicas desde las que se discute lo público, tiene una ventaja en el concurso político que es difícil de superar. Dicho en gringo, la comunicación es una batalla por los corazones y las mentes. Quien logra ganar los corazones, quien efectivamente logra ganar el espacio emocional y entra al corazón de las personas, es quien efectivamente puede manejar mejor la agenda. El mejor ejemplo de eso, un ejemplo maligno, sin duda, es Donald Trump, que racionalmente parecía que era un monstruo, un animal, pero estaba instalado en el living de la casa de los americanos de clase media, y con eso ganó los estados fiscales que tenía que hacerlo. El otro ejemplo, como explicaba bien la Paula, también es la presidenta Bachelet, que siempre pensó en las personas y siempre construyó su comunicación desde lo emotivo, desde lo que le pasaba a las personas. Ese es el problema de una comunicación basada en la instrucción, por lo que explicaba Paula hace un rato, que tiene el problema que no se hace cargo de las emotividades. Bajo esa lógica, miremos lo que ha pasado bajo esa lógica, bajo la lógica de la batalla por los prejuicios, por los instintos, como dice el libro Chamullo.
O sea, si el libro está mal interpretado, bueno, alguien imagino que podrán corregirme. El 18 de marzo del año 2020, como mencionaba la Paula, el presidente Piñera dijo que Chile estaba mucho mejor preparado que Italia para enfrentar esta situación. Una frase que en realidad ahora, de hecho incluso hay unos videos ahora en YouTube que musicaliza esa frase en tono cumbia, la frase de Italia, porque efectivamente es una frase que causa sorna a esta distancia, y dijo que estamos listos por un escenario con 100.000 contagiados simultáneos, 16.000 de ellos hospitalizados. Esos números no han ocurrido, pero lo que quedó finalmente, nuevamente alguien puede racionalizar si se refería a otra cosa, pero lo motivo de lo que quedó es un presidente que está diciendo estamos mejor preparados que Italia. Y eso, lo que uno puede entender es que trató de instalar el instinto, estamos preparados, por favor, no se preocupen, la vida puede seguir. El presidente, además de eso, también descarta la posibilidad en esas entrevistas de la cuarentena total, diciendo que el país tiene asuntos de los cuales hacerse cargo. Él menciona la generación eléctrica, el agua potable y los medicamentos. Hay que recordar que en Europa la lógica que tomaron fue de la cuarentena total, y total de verdad, no con muchas excepciones. En esa misma línea, estos pocos días después, el ministro Mañalich habla de una tesis de la inmunidad de rebaño, que en realidad la manera de prepararse es la inmunidad de rebaño, pero no es solamente sobre el tema de buena persona, ya es una predicción bastante fuerte. Dice que qué pasa si el virus muta y se pone buena persona. Como diciendo, nosotros no solo estamos preparados, sino que la apuesta que tenemos nosotros es de un virus que va a mutar, o sea, se va a enfrentar a los chilenos y chilenas, nos va a ver preparados y se va a convertir en buena persona porque vamos a estar todos inmunizados de rebaño. O sea, nuevamente el gobierno trata de instalar, estamos preparados. Y le insisto, ya ese momento, en marzo, ya sabíamos que el virus era impredecible, y la tesis del cisne negro, la tesis del comportamiento raro del virus, ya era algo que todos los epidemiólogos decían, y por eso la recomendación siempre era cautela, y además de eso privilegiar las medidas de distancia social, y los países fueron lo que implementaron los países europeos. Lo que hicieron primero los chinos y después los países europeos, pero el ministro Mañalich vuelve sobre la tesis del presidente y dice: nosotros los chilenos somos los mejores en esto, somos campeones, y por tanto estamos preparados, ustedes chilenos y chilenas no se preocupen. El día 17 de abril, pasó un mes de estas declaraciones, el ministro Mañalich cambia un poco el tono y dice que hay que ser prudencia. Efectivamente, habían tenido un buen manejo hasta ese momento. El virus, por las estadísticas que había, parecía confinado al barrio Alto de Santiago y algunas regiones. Había un foco en Chillán, había un foco en Temuco y había un foco en Talca. Más unas cosas desperdigadas por otras partes, pero parecía más bien un virus confinado en lo geográfico. Y el barrio Alto de Santiago, el gobierno lo que había hecho era hacer estas cuarentenas, inventaron estas cuarentenas preventivas, que era cerrar el barrio Alto, cerrar Chillán, cerrar Temuco, y básicamente, y en Talca no lo cerraron, pero con la lógica de que si el virus tenía estos pequeños espacios, íbamos a ir cerrando también para generar las llamadas inmunidad de rebaño. Pero en todo caso, también el gobierno había apostado a la prudencia hasta ese momento. Había apostado a la prudencia en ese momento, así que hasta ahí parecía todo bien. De hecho, bien eso. 2 días después, el presidente menciona el tema de la nueva normalidad, en la cual plantea, bueno, ya sabe que efectivamente a partir de mayo volvemos a las clases y van a presentar una serie de iniciativas económicas con el objeto de volver a la nueva normalidad. O sea, nuevamente, el virus parecía confinado y por tanto el gobierno cambia el relato del estamos preparados al tener prudencia a retomemos nuestras vidas. O sea, hay un instinto del cual trata de apoderarse el gobierno que hace que sea distinto. Ese cambio ocurre 2 días, esto fue el 20 de abril, esta es la declaración del presidente del 22 de abril. Y por tanto, y también en esos días, por tanto, ya era más o menos la línea del gobierno. Estamos hablando de la última semana, empieza la última semana de abril, que es la semana donde efectivamente al parecer se produjo la curva. Un poco después del presidente, el Ministerio de Salud abandona la cautela y se va a la línea del presidente, y la subsecretaria dice esta frase que ha sido tan comentada respecto al café. Respecto al café, en la cual nuevamente plantea una nueva normalidad, una nueva manera de enfrentar las cosas, pero
tranquilicémonos, lo peor, o sea, el virus lo tenemos confinado. Era la tesis que todavía el virus estaba confinado. Lo tenemos confinado, sigue estando entre nosotros. En ese día del café había 10.000 personas contagiadas. La cantidad de fallecidos era bastante baja y además de eso los estándares, comparado con otros, incluso otros países latinoamericanos, estamos bien. Está el virus confinado y por tanto lo que corresponde ahora desde el punto de vista comunicacional en la transmisión era vivamos con esta realidad de una manera distinta y por eso la ministra dice esta frase que ha sido bastante también debatida. El alcalde Lavín, que yo creo que es el mejor, ocupado como una expresión de Rodrigo, el mejor agenda setter de la política chilena es por lejos Lavín. Lavín es la figura política que lejos mejor lee la agenda y siempre se mete de manera oportuna. El primero que llega súper rápido, extremadamente rápido. Él rápidamente dice reapertura el Mall Apumanque con cámaras de alarma para el distanciamiento social. Por tanto, no es que el acto de la Apumanque haya sido una irresponsabilidad de Lavín, sino que el acto de la Apumanque era consistente con la tesis comunicacional del instinto que está dando de agarrar al gobierno de el virus está confinado, por tanto vamos a hacer una nueva normalidad. Rápidamente ve una oportunidad de apropiarse de la agenda y de hecho ese día se apropió de la agenda. De ahí, bueno, pasaron otras cosas, como saben ustedes, después el alcalde tuvo que retroceder. Ese fin de semana, el 29 de abril, que fue el día que se abrió y cerró la Apumanque, 2 semanas después los contagios se dispararon, la curva en Chile creció y efectivamente llegamos a la zona, lo que el columnista Héctor Soto llamó la hora del lobo, la zona más oscura. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse, que yo me hago, aquí hay un violento spin comunicacional. Pasamos del estamos preparados a la prudencia, al virus confinado, retomemos la normalidad. Entonces la pregunta es qué le ocurre al plano emotivo a las personas. La lucha contra, como el virus es una cosa desconocida, lo que les mencionaba anteriormente, que es un cisne negro, la primera reacción que provocan las personas es obviamente temor. Y si uno mira las encuestas, todas las encuestas lo que hablan es de que el virus genera no rabia, sino genera temor. Y como es un hecho que no está previsto, que no sabemos exactamente cómo funciona, la gente se vuelve mucho más atento a los mensajes de la autoridad. Los mensajes de la autoridad agarran un valor mucho más alto y por eso es bien importante tener en cuenta si yo voy a hacer giro, voy a hacer spin, que sean spin que tienen un cierto objetivo. Yo estoy buscando ciertas conductas porque las personas tienden a ser más disciplinadas en estos momentos en los cuales se sienten amenazadas y en la cual la energía es el temor. Si yo tengo miedo y sé que estoy en una cueva cerrada, que no tiene de noche, que no sé qué va a pasar, no sé dónde está la salida, y llega un señor con una cuerda y una linterna y me dice sígame, yo tiendo a seguirlo, incluso aunque el señor antes no me cayera muy bien, pero tiendo a seguirlo porque está en la naturaleza humana de eso, y el virus... la gente tiene internalizada perfectamente que es un elemento desconocido, es una cueva oscura de la cual sabemos muy poco. Y además de eso, todo lo que leemos, y nuevamente todo lo que leemos no es solo información científica, sino es 60-70% chamullo, son solo malas noticias. Leemos cosas terribles que le pasan a las personas, leemos cosas, leemos exageraciones también, escuchamos historias de gente que conocemos que se le mueren los familiares, y por tanto vivimos en la sopa del temor, por decirlo de alguna manera, y por tanto tendemos a creer en la autoridad, y en eso la autoridad tiene que tener claro respecto a cuáles son los spin políticos que provoca. Si uno tuviera que pensar ahora en qué hacer en esas cosas, yo creo que el camino tiene que ser volver a la prudencia. No hay otro camino que no sea volver a la prudencia. El virus produce un mundo nuevo, un mundo incierto, un mundo que la gente efectivamente no conoce. Por tanto, ante esa incerteza lo mejor es la prudencia, y la prudencia me refiero a la exploración, al poquito a poco, no esta como exageración. La otra cosa también, la otra característica, y que esto también implica cambios en el modo como se comunica, y algo que mencionaba Paula respecto a la comunicación horizontal vertical, es que hoy día el Ministerio de Salud, debido a este quiebre en mayo, este quiebre de la tendencia en mayo, y este como que se produjo respecto a esta como
como situación que este fracaso del tema de la nueva normalidad, finalmente lo que llevó es que el Ministerio de Salud perdió poder. Y el poder existe por sí, lo que mencionaba al principio el libro Chamullo, existe la competencia en la política y cuando una institución pública pierde poder lo ocupan otras personas. O sea, no es que el poder desaparece, sino que es como los orbitales de un átomo químico, entonces se ocupan ponen otra, hacen otra, ocupan otro espacio. Y lo que uno ve que el espacio lo han ocupado alcaldes, doctores y doctoras e influencers. Yo mencioné 3 casos, hay 3 mujeres en cada una de las dimensiones, en características distintas. A mí me llama mucho la atención los roles que han ocupado Alejandra Matus, que es periodista, tiene una larga tradición como periodista, pero además eligió el espacio de las redes sociales para convertirse en un influencer importante, y lo que ella dice a la larga en el tiempo ha ido marcando tendencia. Para mí una segunda actriz importante es la alcaldesa Katy Barriga, que algunos pueden burlarse o reírse, pero yo encuentro que comunicacionalmente ella es extremadamente potente. Y quiero decirles que la primera persona que advirtió la tragedia de las muertes y que el ministro Mañalich dijo que mentía fue la alcaldesa Barriga. Y es por ello que en términos de popularidad ella se mantiene alto, pese a que en el mundo de la élite la alcaldesa Barriga es más motivo de burla, pero ella ejerce un liderazgo bien cercano a las personas y eso la ha posicionado súper bien. Y un tercero, sin duda, es la doctora Siches, que tiene también características parecidas. En la pérdida de poder, bueno, el ministro Mañalich, que efectivamente tuvo que salir, yo no encuentro que salía, por mucho que hay cartas al Mercurio, ha tenido apoyo, salida, no es una buena noticia para él. La prensa internacional lo fustigó después de eso. Y por ello, en esta misma lectura, el ministro París cambió el tono. Fíjense que esa misma foto, las fotos comunican mucho. Está el ministro Mañalich hablando con la moneda atrás, la bandera, y el ministro París está sentado en una mesa rodeado de personas. O sea, a la larga también asumiendo como que efectivamente la comunicación tiene que cambiar un poco, tiene que ser horizontal, y que en efecto también el Ministerio de Salud ha perdido poder. Eso, que el Ministerio de Salud ha perdido poder, varios se pueden alegrar porque sí, la sociedad civil tiene más poder, y lo cual aparece más horizontal, pero también necesitamos una cierta conducción en la pandemia porque necesitamos una linterna y un cordel para salir de la caverna. Y por eso también necesitamos confiar en el Ministerio de Salud. O sea, la gente necesita confiar en ello y por ello la tarea del ministro París es titánica, tiene que recuperar confianza. A mí me gusta cómo lo está haciendo. Creo que también efectivamente ha cambiado el tono. El gobierno hizo el cambio oportuno. Evidentemente, el presidente tiene que haber leído que esto en efecto el ministro Mañalich no resistía más y de hecho por la información que uno tiene fue una acción presidencial sacarlo, no fue que el ministro dijo me choreo y me voy, sino que el presidente se dio cuenta de esto. Y también el ministro París va a tener la difícil situación de convivir con un poder disminuido y un contrapoder civil muy crítico, y en lo cual va a tener que sentarlos en la mesa. No le queda de otra dimensión. Una última lámina, para que no esté como no está el poder. Este dato es de la Criteria de mayo. La pregunta que hace Criteria es sobre aporte y poder. A raíz de eso, ¿cuánto poder tienen y cuál es el aporte? Y si uno mira, los que tienen el más alto aporte y poder son los hospitales públicos, los alcaldes y el colegio médico, que están en la parte superior derecha del tema. El gobierno se ve como poderoso, pero un aporte bajo. Evidentemente, probablemente esto cambie con el cambio de criterio del alcalde, del ministro París. Y hacia abajo, bajo aporte y bajo poder, las iglesias, los diarios quedaron muy mal, los partidos de la oposición, esto es impresionante, los partidos de la oposición son vistos como que no aportan nada y además tienen poco poder. Por tanto, aquí no es un descrédito gobierno-oposición, no es que es un descrédito que alguien diga, bueno, está puro pegando al gobierno, no, es un descrédito general de la política como establecida, llamado a un fortalecimiento de otras instancias como los doctores, los alcaldes, los influencers. Y noten por acá, por ejemplo, que las radios, me llama la impresión, las radios son reconocidas como que en efecto no tienen mucho poder y el aporte la gente lo valora, no tanto como otros, pero les reconoce poco poder. Los canales, la prensa también está acá muy disminuida. De hecho, de repente uno escucha a los periodistas de los medios que dicen, bueno, esto es peligroso, que la prensa ha perdido poder y bla, bla. La verdad es que ahí hay una autocrítica que hay que hacer, sí creo que lo están haciendo. Y los alcaldes, el colegio médico, y acá no lo preguntaron, pero creo que los influencers de redes sociales también y los otros líderes sociales. Gracias. Con eso termino mi
intervención. Gracias, Rodrigo, gracias, Oscar, gracias, Paula, y gracias a quienes nos están escuchando. Oscar, en honor del tiempo, queremos abrir en realidad que la gente, hablamos harto, en realidad podríamos haber hablado bastante más, tenemos mucho más preparado, pero lo importante yo creo que es que las personas nos digan lo que quieran decir, preguntar, discutir, que me parece lo más interesante. Ok, Rodrigo, yo he estado juntando un poco algunas preguntas y comentarios. Quiero agradecer a todos los que se han dado el trabajo de escribir. Tengo un listado: Andrea Meléndez, Pablo Cabeza, Jaime Calderón, Ana Cristina Canales, Marco Arraiza, Tatiana Clima, ahora Marcela Herrera. Hay muchos comentarios, los agrupé como en tres y me tomé la libertad como de agruparlos pensando un poquito en cada uno de ustedes. Uno primero para Rodrigo, esto también tiene un poquito de mi propio merquén, digamos, pero varios lo preguntaron, y es que varios de los tres expositores se refirieron de distintas maneras a los niveles de ignorancia que tenemos en esta pandemia, fuertes, ¿no? Por el fenómeno. Pero claro, uno podría pensar que hay muchos fenómenos de la sociedad moderna, que es una sociedad mucho más compleja, tecnológicamente, económicamente, financieramente que antes, ¿no? Vivimos en una realidad moderna que es muy, muy compleja, y por lo tanto muchos fenómenos son muy difíciles de entender para el ciudadano común, ¿no es cierto? Una cosa tan cotidiana como la política monetaria, digamos, es tremendamente abstracto para el ciudadano común, por decir cualquier cosa. Y mucho más las políticas, no sé, sanitarias, y miles de cosas que hacen los gobiernos que son muy difíciles de explicar, digamos, en realidad, a menos que realmente uno se ponga a pensar sobre ello, a estudiarlo. Y por lo tanto, y también, y aquí está el sesgo académico que tú y yo tenemos, digamos, como profes, digamos, uno sabe que mucho de esto, la ciencia, por supuesto que nos ayuda a tomar decisiones, pero no es infalible, pues. O sea, uno lo hace manejando incertidumbre, ¿no? Y la pregunta es entonces, ¿cómo hace uno para comunicar esa incertidumbre? O sea, porque claro, lo que suena responsable, pero que es como cómodo de la posición de un académico, es que uno le diga a la gente: mira, estas cosas no, hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos, digamos, y las vamos a ir descubriendo juntos, digamos, a través de este proceso de indagación, digamos. Estas son nuestras hipótesis, estas van a ser las maneras en que las vamos a tratar de descubrir, estas son las soluciones que tenemos por el momento, pero posiblemente vamos a tener que cambiar a medida que la evidencia cambie. Y bueno, todas las personas que se referían a eso de una manera u otra en el chat, en el fondo implícitamente lo que decían es que encontraban imposible hacer esto. ¿No? Que suena como correcto, pero suena como imposible, como que francamente es una quimera, o sea, una locura, nadie lo va a hacer, o no va a resultar, entre otras porque, como lo dijo alguien, más bien también es la gente la que anda buscando certeza, no es como que siempre la certeza la pongan los gobiernos. Entonces, ¿cómo piensa uno este problema de manejar una situación de incertidumbre? Claro, en este momento es particularmente fuerte, pero en general hemos visto, o sea, hay muchos ejemplos de política pública que le han pasado a todos los gobiernos, en los cuales han tenido que hacer apuestas por una solución frente a un problema, ¿no es cierto? Que es una hipótesis, que tiene cierta incertidumbre, a veces sale bien, a veces sale mal, a veces se aprende. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se piensa ordenadamente ese problema, Rodrigo? Bien, mira, o sea, claramente suena, incluso puede sonar como una contradicción lo que tú señalas, por supuesto, porque es fácil estar sentado en una reunión como esta y decir: mira, el gobierno tiene que comunicar esto o lo otro. Pero mira, hay algunos puntos que son importantes y que yo creo que son aprendizajes. En situaciones de alta complejidad, una de las recomendaciones más importantes que ha seguido no solamente el gobierno anterior y este gobierno también en otro momento, es la incorporación de una discusión más amplia respecto de los temas. Eso es una primera cosa que es bien importante. De hecho, si uno percibe uno de los cambios relevantes que hay entre la administración Mañalich y la administración París, es que se reparte esa decisión. Esa decisión ya deja de ser una decisión puramente gubernamental. ¿Sabes qué? Vamos a tomar una decisión entre varios que tienen cierta representatividad. En el tiempo de la presidenta Bachelet se habló de comisiones, el presidente Piñera también, al inicio de su gobierno, decisiones complejas, las hizo en un contexto mucho más participativo, y ese es un primer elemento importante, porque tú transmites certeza
certeza en un contexto de permanente cambio y de permanente incerteza. O sea, ¿qué es lo que te da la certeza? Que hay varias personas que están detrás, personas que tú confías y que de algún modo dicen, sí, parece que esto. Entonces, claramente tú le puedes decir a la persona, mire, no estamos seguros, pero cuando tú pones un equipo, esa es una primera cosa que es bien importante. Segunda cosa que me parece importante en esto es efectivamente la transparencia en el uso de información. Una de las características que tuvieron los gobiernos europeos, que me parece súper interesante en esto, es que los gobiernos europeos transparentaron datos. Y eso implicó que un montón de entidades, tanto gubernamentales como paragubernamentales como académicas, también participaron en una discusión más abierta. Eso genera también, nuevamente, un debate mucho más amplio sobre posibles soluciones. Entonces, tú tienes, aquí hay dos componentes que por lo menos los gobiernos europeos, varios de ellos implementaron. Por una parte, el contexto de la ampliación de la toma de decisiones. O sea, no es que no exista la mesa de diálogo, es COVID, sino cuál es el grado de participación y de injerencia que tú le das. Porque en la medida que estamos inciertos, pero el gremio dice esto, los municipios dicen parecido, el ministerio dice lo mismo, en el contexto de incerteza, al menos tú ves que vamos en un contexto, en una línea común. El problema fundamental es cuando hay incerteza y el gobierno dice una cosa y los otros que están al lado no necesariamente generan un coro unisonante o relativamente convergente. Entonces, eso a la incertidumbre propia genera una doble incertidumbre. Así que tú no puedes eliminar la incertidumbre, tienes que tratar de disminuir los niveles de. Entonces, básicamente, el concepto de la mesa COVID, la mesa social, es una muy buena idea. Ahora, lo importante es que en la aplicación, ¿cuánto poder le das? ¿Cuánto poder de decisión? ¿O cuánto te llevas la pelota para la casa? Ese es un punto central a la hora de hacer este relativo equilibrio. Ahora, certeza no va a transmitir total, pero por lo Claro, menos tienes que disminuir la incerteza, que no es necesariamente lo mismo. claro. A ver, esto quizás me sirve como paso a un conjunto de preguntas que le voy a transmitir a Paula, que tiene que ver con cierto escepticismo en el chat respecto de cómo se recupera la confianza una vez que has pasado por el proceso que ha pasado este gobierno, y que también algunos hacen ver que no es un proceso solamente este gobierno, el proceso de caída de la confianza en los políticos, en los partidos políticos, en los liderazgos en general, digamos, lo vimos nosotros mismos cuando participamos en el gobierno anterior, ¿no es cierto? Es más general y todos sabemos lo difícil que es de recuperar. Entonces, digamos, lo que yo sentía en muchas de las preguntas diciendo, bueno, ¿cómo lo hago? O sea, suponiendo que uno se dice, ya, da lo mismo, o sea, lo mismo que haya pasado tenemos que como que avanzar un poco, porque tenemos que enfrentarlo como país, como tú misma decías, y Rodrigo, ¿existe realmente alguna manera, alguna estrategia política o comunicacional que permita, dada la situación actual, ir hacia allá? O sea, yo, con mucha sinceridad, siento de que por ejemplo, al ministro París o al ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, actual, se le han tratado de dar mucho, o sea, se le ha tratado de prestar ropa un poquito, digamos, para que tenga un mejor desempeño, pero a mí me parece que a medida que pasa el tiempo, eso se va erosionando igual, digamos, o sea, uno no puede hacer magia. Entonces la pregunta es, ¿cómo se arma una estrategia de esa? ¿Cómo se enfrenta la recuperación de la confianza en esta situación? Dale, Paula. Es súper complejo, efectivamente, es difícil. Yo diría dos cosas. La primera es la coherencia. Lo que dice la boca, que las manos lo hagan en un punto. Entonces, cuando yo estoy en mi casa y no tengo recursos y estoy enfrentado todos los días a mi vida diaria y veo que en la tele o en la radio las y los políticos dicen cosas que no me llegan a mi casa y que yo no las puedo ver, eso es una erosión permanente, porque a mí no me sirve si yo estoy en una región y en mi caso tengo pocos recursos o me quedé sin trabajo o mi empresa no se sumó
a la ley, sino que lo que hizo en realidad fue despedirme. ¿De qué me sirve escuchar al presidente o al ministro de Hacienda o al político de tal o cual partido decir que están trabajando si yo en mi vida cotidiana eso no lo veo nunca? Entonces, eso es lo primero. ¿Cómo en términos de mi habitualidad, de mi vida de todos los días, yo siento que aquello que están haciendo las instituciones, las autoridades de turno, está llegando? Voy a poner un ejemplo, Oscar, bien chiquito. Cuando la presidenta Bachelet hizo la reforma previsional, en algún minuto nos dimos cuenta que había que empezar a pagar esa reforma, porque el discurso era espléndido, pero las personas no lo veían. Cuando se empezó a pagar el pilar básico solidario, fuimos a Copiapó, y estando en un evento con mujeres beneficiarias, se acercó una señora y le dijo a la presidenta, presidenta, me llegó mi primera pensión y quiero saber lo que hice con la plata. Yo estaba al lado de ella. Y la presidenta le dice, ¿qué hizo? Me compré por primera vez un paquete de dulce y me fui al cine sola. Eso era la reforma previsional para ella. Muchas cosas, ¿no? Y ahí es cuando uno descubre en terreno, poniéndose en los zapatos de las personas que están al otro lado de las autoridades, que es esa capacidad de confiar, ¿no? Cuando vemos acciones que son tan desmarcadas de la vida de todos los días, las personas sienten que las autoridades están en otro planeta. Entonces, hay una cosa entre lo que digo y lo que hago, que si se separa demasiado, es muy difícil de recuperar las confianzas. Y luego transmitir en un lenguaje claro y eficaz lo que quiero transmitir. Oye, Paula, una pregunta. Hablabas que una de las cosas que a mí me ha atormentado respecto a cómo hemos manejado esta pandemia, que sí, bueno, uno sigue también la prensa de los países en los que ha vivido, entonces, bueno, Estados Unidos es un desastre, por supuesto, pero en Europa hay distintas cosas mejores y peores, ¿no? Es que en general, y esto puede ser mi visión muy anticuada de cómo se ejerce el liderazgo, pero en general los gobiernos ante una crisis, es cierto que tenemos que hacer esto de reducir la incertidumbre, ¿está bien? Tienen que hacerse cargo de los problemas de la gente, todo lo demás, pero en cierto modo me da la impresión de que los países más exitosos han sido países que le han dado algún sentido de tarea a las personas. O sea, como que le han dicho a las personas, mira, aquí están los beneficios con que los vamos a apoyar, pero no es como, listo nomás, sino que, no, y esto es lo que esperamos que usted haga, usted en su junta de vecinos, usted en su barrio, usted con el ancianito que está al lado, usted con, no sé, en fin, distintas tareas, ¿no? Algunas de las cuales son evidentemente como sucedáneos, ¿no? Algunas son medias, comillas, innecesarias, pero son necesarias desde el punto de vista social, porque involucran a la persona en la solución del problema. O sea, a mí, por ejemplo, yo fui muy crítico desde el minuto 1 con el tema de las cajas de alimentos, o sea, eso me pareció ridículo. Pero bueno, si se iba a hacer eso, por ejemplo, quizá uno podría haber involucrado, no sé, pues a la junta de vecinos, ponte tú, por decir la primera cosa que se me ocurre. Pero mi sensación es que un poco ha faltado eso. Ahora, también es cierto de que, como tú misma dijiste, Chile tiene una cultura individualista hace mucho tiempo. Por tanto, quizá esto que estoy diciendo en realidad también es medio, digamos, medio ilusorio, ¿no es cierto? Medio como que no es medio romántico, quizá no se puede. No sé, bueno, cuando uno mira a otros países parece que sí se puede, pero ¿qué te hace pensar esto que acabo de decir? Pienso en dos cosas. Pienso primero en que si yo no me puedo quedar en mi casa y ayudar a los míos, pucha, qué difícil es ayudar a los otros, ¿no? Por lo tanto, cuando el gobierno y el que le hubiera tocado un embrollo de esta envergadura, no asegura el bienestar de las familias, rajatabla. Y cuando digo a rajatabla es, después veremos si hubo frescos o frescas que se aprovecharon del momento. Pero no tengas que además hacer el esfuerzo de demostrarme tu precariedad. Yo, Estado, resuelvo tu precariedad al tiro, porque lo que te quiero pedir
es que así como yo resuelvo tu precariedad ahora, en estos 3 meses o en estos 4 meses, y te pido que te quedes en tu casa, o sea, y te doy los instrumentos, te voy a pedir que te quedes en la casa. Y además te voy a pedir, que es lo que nos está pasando a muchos, bueno, yo no tengo hijos en edad escolar, pero a mucha gente que conoce, es que además el colegio te está pidiendo que eduques, ¿no? Además, además en tu trabajo te estás pidiendo que teletrabajes como enfermo, los poquitos que podemos teletrabajar. Entonces, lo primero era poner el piso. Dicho esto, hemos visto ollas comunes como hacía, no sé, 30 años que no veíamos. Yo soy muy amiga de Clarissa Hardy y el otro día conversando, Clarissa me decía, hace 30 años escribí un libro sobre ollas comunes y no puedo creer que 30 años después, con todas las diferencias que pueda tener el libro, sigue siendo vigente. Las ollas comunes son una demostración de la solidaridad que tenemos súper arraigada en un punto, pero que es esta solidaridad de verdad, no la solidaridad de la tarjeta de crédito que uno le deposita a una causa que ve en la tele, que puede ser súper legítima. Esta solidaridad es que me importa lo que le pasa a mi vecino, es que me importa no solo mi familia, sino que la señora que estoy viendo al frente. Yo vivo en un edificio y hay 2 o 3 familias de personas mayores, y entre todos lo que hacemos es tocar la puerta y preguntarle, eso es lo poquito que podemos hacer sin salir de la casa. Pero hoy día hay gente que se arriesga y que además no se le permite arriesgarse para ir a ayudar a otros con, por ejemplo, alimentos solidarios. Pero es un tema tremendo, Oscar. Es un tema en el que tenemos muchos años de poca experiencia de solidaridad y de entender que si vamos todos juntos bien, llegamos más lejos. Si vamos solitos, llegamos a corta distancia, la verdad. Y de déficit de tejido social, que es lo que tienen muchos de estos países que han funcionado Así bien, es. que no es solo la solidaridad como, Así si tú es. quieres, personal, sino que hay instituciones, incluso de repente las mismas iglesias, los mismos equipos de fútbol, de barrio, en fin, funcionan, hemos visto en varios países. Una última pregunta para ir terminando, porque ya se nos pasó el tiempo. A Carlos Correa, varios me han pedido que Carlos Correa juegue el rol aquí como de que le vamos a soltar, digamos, las fuerzas especiales de Carlos Correa a la oposición. ¿Ah? ¿No es cierto? Que un pequeño análisis del rol de la oposición en esta crisis. ¿Ah? Ahora, yo no sé si es muy separable, Carlos, del proceso que ha vivido la oposición anterior al gobierno de Piñera o durante... Pero evidentemente tú lo pasaste, tú hiciste un análisis en un momento y mostraste que no es que, o sea, es como un poco paradójico. Algunas personas dicen, le está yendo pésimo, está muy mal percibido el gobierno, pero la oposición parece peor evaluada que el gobierno. Literalmente vemos que, entiendo, peor evaluada hasta que el presidente, ¿no? Mucho peor. Sí. Entonces, claro, o sea, está bien, lo está haciendo mal, pero tú lo estás haciendo mucho peor. Y lo otro es que claramente los liderazgos más importantes para la sucesión presidencial claramente están en el sector del presidente. Entonces, digamos, claramente algo no se está haciendo bien ahí, digamos. Quizá no se puede hacer nada. Entonces, un poco, ¿cuáles son tus pensamientos en torno al problema de la oposición? Mira, la oposición acá está, como dice la encuesta Criteria, es feo que lo voy a decir, pero lo voy a decir tal cual lo dice Criteria, lo está haciendo mal y además es inútil. O sea, el aporte a la solución de la crisis de lo... Decirlo de otra manera, Carlos, dice, solo puede mejorar. Eso es lo que tú puedes decir. Claro. Solo puede mejorar. Claro, dicho de otra manera, solo puede mejorar. Dicho de otra manera. Pero primero también respecto a la crisis va a reconfigurar los mapas políticos y por tanto, probablemente cuando pensemos en próximas contiendas, no podemos pensar en izquierda-derecha, oposición-gobierno, sino en otros cánones que efectivamente no los conocemos, porque se producen fenómenos que son súper pensados la lógica binaria izquierda-derecha, de que están los de izquierda, están los de derecha, ustedes son todos de izquierda, yo soy de derecha. Pensar en esa lógica binaria ocurren cosas súper raras. Por ejemplo, la oposición, como dice Oscar, solo puede mejorar, pero por otro lado, si uno mira los datos del plebiscito, sigue ganando la opción apruebo, el plebiscito. Entonces uno dice, ¿cómo es la cuestión? O sea, si rechazo de derecha y apruebo izquierda y resulta que la izquierda está mal, ¿cómo es la cuestión? Por otro lado, también si uno mira los liderazgos presidenciales, Lavín, aunque ha tenido
algunas caídas, sigue siendo un liderazgo importante. Y no solamente eso, sino que si uno mira el conjunto de los alcaldes bien valorados, los alcaldes de derecha les va mejor que a los alcaldes de izquierda. Ojo con eso. De hecho, dentro del grupo de los alcaldes mejor valorados está Codina, Cati Barriga, Carter, y en ese grupo la única alcaldesa de los alcaldes bien mejor valorados, la única alcaldesa de oposición, que además de eso ha sido bien jugar a hacer puentes, es la alcaldesa de La Pintana, la Claudia Pizarro, que es un liderazgo bien interesante, y por tanto esta lógica izquierda-derecha, que de repente siento yo que desde el punto de vista comunicacional, lo que yo veo en la oposición, como dice Oscar, solo puede mejorar para que no se enojen, apuestan a la lógica izquierda-derecha y apuestan a la lógica de demolición del gobierno. Si el gobierno cae, a mí me va a ir bien. Y esa lógica está súper superada, está completamente superada por las personas, y lo que ven en la tele, cuando ven estas pantallas que hace Canal 13, que salen políticos, sale Moreira, salen no sé quién, son peleas entre políticos fuera de la realidad de lo que está pasando, y en cambio cuando ven a Isque Asiche, cuando escuchan a Alejandra Matu, cuando escuchan a la alcaldesa Barriga o al alcalde Carter, dicen, oye, lo que dicen ellos está conectado con lo que me ocurre a mí. Ese creo que es el problema de la oposición, se ve poco conectada. Perfecto. Solo puede mejorar. Solo puede mejorar. Muy bien, ya nos pasamos largamente el tiempo, así que quería primero que nada agradecer a todos los participantes, a todas las personas que nos estuvieron viendo. Como les digo, esto es parte de una serie de seminarios organizados por Ueconomía, el área de diplomas y cursos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Los invito a mirar Ueconomía, a ver la oferta de diplomas y cursos que estamos ofreciendo. Los profesores acá, tenemos a Rodrigo Uribe, que es el director de uno de los diplomas, que es el diploma de Comunicación y Políticas Públicas, y dos de sus profesores, que son Paula Walker y Carlos Querrea. Quería agradecerle a los tres. Yo sé que estamos todos muy ocupados. Como dijo Paula, efectivamente estamos todos encargados del sistema. Parece que aprendimos que efectivamente ser profesor es trabajo. ¿Ah? Hay una razón por la cual se les paga, digamos. ¿Ah? Así que estamos todos, y bueno, Rodrigo también sabe que en la universidad ha sido súper difícil manejar la transición hacia esta manera de educación. Así que les quería agradecer y bueno, vamos a ver cómo evoluciona la situación de manejo de esta pandemia, porque a mí el temor que me genera, sobre todo cuando veo lo que está pasando en Estados Unidos, es que uno se da cuenta de que cuando el liderazgo político hace crisis en serio, digamos, las cosas de verdad que siempre se pueden poner peor de lo que uno cree, digamos, en términos de la situación. Cuando la gente de verdad no cree en lo que estás diciendo nada, pueden empezar a hacer cosas medias tontas, digamos, que terminan empeorando mucho el problema. Entonces, es importante que ojalá seamos capaces de transitar hacia una situación más sustentable. Así que eso, muchas gracias a todos y nos estamos desconectando. Hasta luego. Gracias, Oscar. Gracias, Rodrigo. Chao, que estén bien.